en realidad, como estaba la persona 20 años cuidando y que la ley todavía no se había cambiado, ¿tú cómo le vas a decir que no le vas a dar el recurso si es realmente lo que necesita, ¿no? Y lo que por ley le corresponde. Claro, además, ¿no? Y bueno, pues había así consigna a nivel ya institucional en la que ya como que tenías que mentir y decir ya como que hubiera cambiado sin estar, ¿no? Entonces, cuando a mí se me ponía en controversias éticas, en adopción internacional también me pasó. Al principio trabajábamos muy bien con las familias, todo el tiempo que era necesario de preparar a los niños, a los padres antes de viajar, luego la llegada, el seguimiento, todo el tiempo que necesitaban. Hizo un boom y de 20 familias que teníamos al mes, teníamos 100. Evidentemente ya no había tiempo. Yo hacía visita a domicilio por toda Andalucía. Me iba, por ejemplo, 3 días, concentrábamos a la familia de esa ciudad y ahí las visitábamos a todas, ¿no? Ya eso no nos lo permitían. Y tenías que coger el teléfono, preguntar cómo va el seguimiento del niño y mentir, porque no hacías tu trabajo, ¿no? Y esas cosas a nivel institucional te las encuentras. Y ahí es ya donde el profesional dice, bueno, esto ya llego a tope, ¿no? Porque si esto crece, hay más gente en paro que puede también trabajar en lo mismo y tenemos que seguir con un trabajo de calidad. Entonces ahí donde tenemos que ver también cuáles son nuestras pretensiones, cuáles son nuestro compromiso real, ¿no? Porque estamos trabajando con familias, con personas, con problemas. Y lo que está por encima se nos tiene que olvidar, aunque sea el que me da el sueldo al final de mes. Eso me ha pasado. Y cuando ya llega que dice, bueno, pues lo dejo, ¿no? Lo dejo porque esto ya no es trabajo social. Y ahí tienes que, bueno, ver, ¿no? Confiar en que, pues si esto se termina, se pueden hacer más cosas. Y de hecho nunca he dejado de hacer cosas. Y cada vez te complica más la existencia, es verdad. Sí. Pero es parte de la evolución, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, a ver, yo traía aquí una pequeña presentación para partir un poquito de qué es el trabajo social. Evidentemente hay conceptos a nivel internacional donde ya con leer la definición tú dices, espera, me voy a sentar porque ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿No? Pero bueno, yo quiero ver un poquito ahora a nivel individual, escribir como frase suelta qué es para mí el concepto de trabajo social. Y desde ahí ver, ¿no? Entre todos, si estamos muy alejados de lo que dicen los de arriba o realmente estamos, o estamos conectados con lo que sí, lo que significa lo que es esta profesión. Porque aquí no entramos de casualidad. Aunque tengamos la informática, aunque tengamos las matemáticas, aunque tengamos eso de fondo, no llegamos de casualidad. Y sí es verdad que sí necesitamos tener muy claro, primero, ¿por qué estoy aquí? Pero luego, ¿para qué? Y el para qué me va a dar todo el sentido de esta profesión. Y con el para qué me van a ir llegando todas las técnicas, instrumentos, recursos que yo voy a necesitar en los casos que se me van a ir presentando. Pero sí es cierto que yo tengo que tener claro, ¿qué es esto? Porque si desde hoy no lo tengo claro, pues a estas horas, de un viernes, está muy bien tomando una cerveza afuera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero aquí ya sí, esto ya es un sacrificio, ¿no? Pero lo de las 10 de la mañana. Sí, ¿este es un título, o es nada más el tema? Es el tema. Bueno, lo que aquí está escrito es parte de mi tesis. Pero lo que es una guía, ¿no? Es la presentación. No, es un libro. No. Yo puedo pasar mi tesis y ahí viene todo la parte de trabajo social con el tema de violencia escolar, que fue lo que yo investigué. Y como lo hice desde la perspectiva del trabajo social, ahí está todos los conceptos. Y desde el 2012 no está todavía desfasado. Pero bueno, da igual, porque la violencia, mira, los primeros que empezaron a investigarla fueron los ingleses.
Y luego, bueno, pues luego ya, sí, con el idioma, con el inglés, ya también saltó a los Estados Unidos y luego ya el resto de Europa. España somos como aquí, ¿no? Como todo lo que es México, todo habla hispana, ¿no? Como que la violencia no se consideraba como tal. Llegan los que tienen mentes cuadraditas y dicen, un momento, esto sí es violencia, y empiezan a definirla. Y lo que aquí, por ejemplo, está muy naturalizada la violencia. Porque es muy cotidiana, vas por la calle y los niños están viendo los periódicos a color, con muertes todo el día. En el colegio, los empujones, los gritos, la falta de respeto es lo normal, porque lo viven en su casa. Sí. Okay. Entonces, ¿se me fue? Bueno, muy naturalizada. Ajá. La cerveza. Hablando de la violencia. Si no tenemos claro el para qué, no tendría caso estar aquí. Ajá, eso es. Valdría la Que no pena llegamos una por cerveza. casualidad. Sí, pues que tenemos ese arquetipo, ¿no? Ese arquetipo de ayudadoras. Hay diferentes arquetipos en la vida y las trabajadoras sociales llevamos lo que sería el enneagrama sería el número 2, las eternas ayudadoras, ¿no? Y ahí sí, por características personales, si nos empezamos a analizar todos un poco, vemos cuántas cosas en común tenemos. Pero bueno, eso también ha sido como un proceso vital, ¿no? Evolutivo a lo largo de mi vida y profesión. El encontrarnos con problemas también te enfrentas a los tuyos. Y de alguna manera cuando estás trabajando y solucionando, hay algo también que estás trabajando y solucionando en ti. Entonces también una cosa que yo trabajaba con mis alumnos allá, impartía la asignatura de trabajo social con familia, y lo primero que hacía es trabajar con sus familias. Si yo no conozco a mi familia, si yo no sé qué lugar ocupo en mi familia, ¿cómo voy a trabajar con las familias de otros? Y era el proceso primario por el que había que pasar en mi asignatura, un éxito total, porque los descomponía a todos. Pero bueno, luego lo que recuerdan es esa parte de la asignatura, ¿no? El cómo me di cuenta de dónde estaba yo, porque si tú no despiertas en el lugar que estás ahora y lo que es tu familia, vas a proyectar tu familia en los casos que te vayan llegando. Pero sí creo que también en trabajo social, al igual que un poco en psicología, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra necesidad, ¿no? O sea, no solamente pensar en la necesidad de los demás, sino reconocer nuestra propia carencia. Porque estamos aquí porque hay una carencia, ¿no? Que hay que investigar cuál es esa carencia y esa necesidad que nos hace estar aquí para servir a otros, ¿no? Sí. Pero creo que es bien importante identificarla. Así Porque es. si no, nunca vamos a llenar esa necesidad del otro. Siempre va a quedar como pendiente mientras no reconozcamos. La nuestra. Porque, como tú dices, estamos aquí aunque con diferentes disciplinas, pero estamos aquí por eso, ¿no? Con este don. Ok, yo le he dicho muy bonito, tenemos que tener vocación, no, tenemos que tener un pilón de problemas para estar aquí de verdad, ¿no? Es así, pero no es solamente tenerlos, ser consciente y quererlos trabajar. Y de hecho, nunca te va a llegar un problema más grande que el que tú tienes. Y algo que no sepa resolver. Yo eso lo he aprendido a lo largo de todos los casos que he trabajado. Siempre que te llega un caso, termómetro, ¿no? Que tienes de medir hasta dónde. Así es. ¿no? Y tener también la capacidad de decir hasta ahí. Hasta ahí, y si aquí como profesional o como persona me limito, yo sé derivar. Y el protocolo de derivación es tan básico como el protocolo del recurso que vamos a dar. En eso lo tenemos que tener clarísimo, tener mucha humildad en esta profesión y saber derivar el caso cuando pues, no podemos, porque además no somos diosas. Así que
lo somos. A ver. Tenemos el arquetipo de la ayudadora bien vestida de diosa. Sí, está clarísimo. Bueno, anotáis ahí y empezamos a hacer un poco la lluvia de ideas. ¿Qué es trabajo social? Ajá. ¿Qué es trabajo social? Bueno, yo ya me quedé con la duda, ¿eh? Ya me quedé con la duda de en cuanto a trabajar con la familia, como que... Como que no le gustó. No, porque soy de la idea como de respetar. Vamos a hacer Con el micrófono. sistema para... Sí. Porque si no se ilusiona. Bueno, me quedé pensando en la situación de trabajar con la familia, que es nuestro contexto inmediato, ¿no? Y la verdad es de que a mí me interesó como esta especialidad, porque pues el contexto no nada más, o sea, se amplía, ¿no? O sea, la familia es una dimensión del contexto social en el cual estamos inmersos y que pues no podemos ser indiferentes ante tanta problemática, porque la verdad es de que sí, cuando voy en el carro y que desde ya a las 7 de la mañana te están limpiando los vidrios, chamacos jóvenes, yo me quedo así, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No podemos ser indiferentes, ¿no? Entonces, la verdad sí, o sea, de edad me siento así como ya grande, pero, o sea, digo, todavía puedo como cooperar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? En cuanto, pues, situación familiar, me quedo pensando en mi hijo. Bueno, tengo un hijo con proyecto, nada más uno, ¿no? Mi María ahorita vive conmigo, pues está muy bien. Mi esposo es uno de los víctimas de la situación económica que tronó con su empresa, por lo mismo de que las empresas grandes, Costco, Sams y todos esos se han comido las pequeñas empresas, pero bueno, es una persona como grande, con solvencia, y como con mis hermanos, sí, sin embargo, sí hemos vivido como que se han metido en la casa, como un secuestro, y como muchas cosas como muy tristes, y también en la familia allá en Veracruz, que mis papás son de Veracruz, un secuestro de una sobrina, la mataron finalmente, fue muy triste. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, no precisamente encerrarnos con la familia, sino ver cómo estamos rodeados, o sea, qué podemos hacer. Y a mí sí me interesa sobre todo el trabajo de equipo, ¿no? O sea, siento que nos falta eso, que somos como pequeñas islas, como que sentimos que no, los vecinos incluso así son. Y entonces veo eso, como ese trabajo de comunidad, cómo hacerle, cómo trabajar. Insisto mucho luego con mis amigas, hay que trabajar en equipo, interactuar, porque pues no eres única ni estamos describiendo el hilo negro, ¿no? Sí. Entonces en eso me quedé pensando en las familias, ¿no? Así como meterme como en las familias, al menos que me pidan un apoyo, sí. Cuando vivimos el secuestro de una cuñada, pues sí nos juntamos todos y fue muy triste y todo, pero pues todo salió bien. O sea, decimos salió bien cuando se paga, ¿no? Y sale Colina, se dice que es un buen trabajo. O sea, ya lo vimos como un trabajo de ellos, o sea, como normalizado. En cambio de una sobrina de Veracruz fue muy triste, ¿no? Y le cambió la vida al primo. El primo era muy social, invitaba, hacía obras sociales, ahora no. Ahora vive más en España. Sí, o sea, está así como... Y antes lo veíamos en las fiestas allá en Veracruz, y contento, participaba y todo. Un ratito por si acaso, dice. Entonces, sí está dañando psicológicamente. Sí, tenemos como ese miedo, un horror que paraliza. Entonces no podemos vivir paralizados, o sea, tenemos que participar, pero sí estoy de acuerdo de que una sola persona se cansa, tenemos que coordinarnos, trabajar en Sí, ahora vamos a ver los modelos. Los modelos de intervención. Ahí veo el problema, la verdad. Gracias. Pues hacia allá, por favor. Gracias. Para mí el trabajo social es una acción fundada en el conocimiento con una intención dado en la interacción con el otro, ya que en mi trabajo siempre trabajamos con el otro, no nada más con individuos, sino con grupos, con organizaciones. Nuestro trabajo siempre ha sido multidisciplinario
no vamos, yo soy psicóloga, pero mi quehacer es mucho de trabajo social y siempre hemos estado trabajando en la, antes Unidad Central de Estudios de Desarrollo Social, ahora Trabajo Social, de la UAM, haciendo un trabajo multidisciplinario con grupos organizados, con ayuntamientos, con todo, y es por eso que siempre nosotros hemos estado trabajando y cobijados por muchas más instituciones, no nada más la universidad de que nos sustenta, sino toda la gente. Y eso es para mi trabajo social. Nosotros nunca dejamos de ver a un sujeto sin el contexto y sin el problema, para que todo sea en conjunto y trabajarlo multidisciplinariamente. Ahí pasa, No soy trabajadora social, Pero ahorita he organizado un poco las ideas y desde luego que es una profesión, ¿no? De antemano, que profesionaliza la atención a una realidad social muy problematizada, hablo en México, desde un ámbito institucional, no hay de otra. Pero que se necesita reflexionar sobre nuestra situación actual, cómo estamos funcionando, desde las instituciones, desde los trabajadores sociales y desde la realidad misma, o sea, el objeto del problema, ¿no? Por los problemas. ¿Cómo se están dando? ¿Por qué se están dando? ¿Quiénes están influyendo? Sí. Si somos agentes de cambio o no. O sea, yo creo que es un momento de reflexión así muy, muy importante. ¿Qué más? Bueno, para mí el trabajo social es la profesión que se dedica al estudio de los problemas sociales y a intervenir en ellos de forma integral, tomando en cuenta al individuo, la familia, la sociedad y el medio ambiente que lo rodea. Bueno, para mí considero que es una práctica de intervención social interdisciplinaria empleada para mediar en problemáticas sociales en búsqueda de acciones que incidan en la restauración del tejido social. Bueno, para mí trabajo social es que a través de un análisis sistematizado podamos encontrar un puente para llegar a una solución que antes no se había vislumbrado. Para mí es una disciplina que interviene en problemáticas sociales promoviendo procesos de transformación. Bueno, para mí el trabajo social es ponernos al servicio del otro. Y el motivo por el que estoy aquí es porque mi formación es como psicóloga y el lugar donde he trabajado desde hace 15 años, que era la de Dirección de Desarrollo Comunitario de la UAM, pues ahora nos damos cuenta que lo que hacemos es trabajo social y tenemos la oportunidad de que debido a esta situación que se dio, pues se pensó que desde ahí podría surgir la Escuela de Trabajo Social. Y ahora tenemos un compromiso con estas nuevas chicas y chicos que están como alumnos en la Escuela de Trabajo Social y pues tenemos que seguirnos capacitando también. Y creo que el trabajo social es una disciplina o una, ¿cómo decías tú? Una profesión, ¿no? Multidisciplinaria que tiene cobijo para todos los que estamos aquí, aunque seamos de diferentes disciplinas. Entonces estoy muy contenta de poder ahora recibir herramientas que me hacen falta de trabajo social como psicóloga, ¿no? Pero creo que se complementan muy bien y que van a enriquecer el compromiso que tenemos con una comunidad. ¿Algo más? Para mí, yo no soy tampoco trabajadora social, pero tengo un momento, ya todas somos trabajadoras sociales, ya que porque todas vamos a acabar la maestría. En 2 años. ¡Bravo! Y la mitad nos va a apoyar la verdad.
interdisciplinaria que rehace los problemas sociales y fortalece el individuo, la comunidad y la familia. Bueno, yo más que decir que es el trabajo social en general, yo considero que hoy en día existen muchos problemas sociales y en todas las relaciones humanas, sea el ámbito que sea, el contexto que sea. Y bueno, el trabajo social entonces queda como promover el cambio social. Transformar. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver qué dicen los teóricos. Porque están malos. Sois verdaderas trabajadoras sociales, lo habéis dicho todo. Ahora veréis qué dicen los teóricos y es que no os ha faltado nada, lo tenéis clarísimo. Yo acabé mi carrera después de 3 años y en la radio yo era representante de estudiantes, ¿no? Y nos invitan a una entrevista de radio y todos eran, pues eso de otras facultades, y yo la única de trabajo social. Oye, ¿y eso del trabajo social qué es? Y digo, pues lo entiendo, ¿no? Digo, ¿cómo le cuento a esta gente, no? Porque además tenemos el problema del nombre. Bueno, al principio éramos asistentes sociales. La asistente social además se equivocaba con la persona que hace el servicio doméstico en las casas. Ah, la asistente. Eso para empezar. Luego, aquí cuando llego me dicen trabajo social, eso son las prostitutas. Y digo, pues están empeorando después de Me hubieran dicho desde un principio. O sea que el nombre en español no sé en inglés, si en inglés social work es otra historia, pero lo que es en español la llevamos clara con lo del trabajo social, ¿eh? Y además explicarlo a otras profesiones, ¿eso qué, no? Como que no nos conocen. ¿Para qué sirve? ¿Y para qué? No nos comprende. No, pues ya. Además de ser mujer trabajadora social, lleva un bono el que está con nosotros, ¿no? Bueno, a ver, el propio contexto es polisémico, es multi, no podemos unidefinir nada. Su significado varía según quién o quiénes lo utilicen, cuándo o dónde se emplee. ¿Qué pasa? Pues que estamos en todas partes, somos peores que las hormigas, en todas partes, mira, en salud, en educación, en justicia, en mayores, en niños, en todos los grupos de población, en todos los ámbitos institucionales y además también nos lo montamos por libre, estamos en todas partes. Es así. ¿Cuándo o dónde se emplea? Y esto es en sí positivo. Indica que está dotado de un dinamismo y una riqueza difíciles de ser sometidos a un catálogo estereotipado de caracteres, aunque a su vez corre el riesgo de alternar su uso con otros significantes, todos los cuales, dependiendo de los contextos o de los momentos históricos, se han utilizado con frecuencia indistintamente. Es decir, depende del momento histórico que nos toca vivir y hacer trabajo social, así nos van a identificar. Somos la pura dinamita, estamos en continuo cambio, continuamente. Y la trabajadora social que se queda hace 20 años que acabó, con la misma ficha social y el mismo informe repitiéndolo, está muerta porque entonces no se ha enterado de nada. No, pero también ocurre, ¿no?, que el que se dedica a estar en una institución a nivel burocrático, detrás de una mesa, a gestionar un recurso social, pues sí, se puede quedar ahí, pero eso no es la vocación. Y eso es lo que los alumnos, cuando llegas a estudiar, lo primero que quieren es calle. Vamos a la calle a intervenir. No me metas teoría. ¿Para qué no? Y es verdad, porque nuestra profesión se aprende desde ahí, desde el campo. Y eso me ha pasado a mí. Yo estaba en la calle y hasta los 40 y largo no me metí en la teoría.
No, Sí. y es que la práctica, sales de una universidad y si es tradicional sentada ahí con las políticas que hacen en un escritorio, cuando sales a campo no te sirven absolutamente de nada. O por ejemplo, estos informes que hacen los gobiernos de que si tienen casa que si tienen casas con tabique, que si esto, pues ya no recibes un dinero, ¿no? Pero no se dan cuenta que toda la vida, los que estamos trabajando, sea en gobierno, sea en hora libre, lo que sea, lo que estás trabajando es para tener una casa. Y entonces, si haces una casa bien y cuando ya estás grupo, ya no vas a entrar en este perfil de que te puedan dar, porque ya no tienes una seguridad social, pues porque tienes una casa de cemento, ya no entras en esos parámetros de esas gentes que hacen esas políticas públicas. Entonces, hay que enseñar a los trabajadores sociales a que visualicen realmente la problemática, porque no toda la gente que tiene una casa de cemento con pisos tiene dinero para sostenerse porque ya está viejo y porque no tiene una seguridad social que lo esté respaldando. Y en esas políticas públicas entramos todos, trabajadores sociales, psicólogos, economistas, todos. Pero la gente que está atrás de un escritorio no sabe la problemática de un contexto realmente social. Así es. Bueno, seguimos. Aunque a su vez corre el riesgo de alternar su uso con otros significantes, todos los cuales, dependiendo de los contextos, de los momentos históricos, se han utilizado con frecuencia indistintamente. Se identifica con términos relativos a la caridad. ¿Cuántas veces? ¿No? Y al principio eran las monjas. En Sevilla, pues la primera escuela de trabajo social era de monjas, hasta que pasó a la universidad. Entonces, mucho tiempo ha estado desde la caridad, desde la beneficencia. Entonces, cuando luego evolucionamos, montamos nuestro gabinete y nuestra empresa y dice, ¿cómo el trabajador social va a cobrar? ¿Me va a pasar una factura? Porque éramos las monjitas y así nos seguían viendo. Es una profesión muy retadora continuamente. Ajá. A ver. Se identifica con términos relativos a la caridad, beneficencia, asistencia, filantropía, acción social, servicios sociales, es decir, todo lo que no se cobra. ¿Cuál es la sorpresa? En alguna época kármica hemos hecho un voto de pobreza, porque aquí estamos todas. Pero es preciso llegar a su fundamento, ya que es radicalmente distinto, puesto que se cifra en el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho y en un proyecto de sociedad como ámbito de relaciones justas. Es decir, estamos con sujetos que tienen unos derechos reconocidos a nivel legal y nosotros somos pues, proveedores de interrelacionar lo que es el recurso con la necesidad y aquí despertar esa conciencia en el individuo para que se mueva a buscar sus problemas, porque el tema es, si nos ajustamos solamente a los recursos estatales, a los recursos externos, no hacemos nada, porque si no trabajamos con la conciencia de la persona, con el empoderamiento de su problema, no nos sirve absolutamente de nada. Y empezar a trabajar sin un buen análisis de la demanda, tampoco llegamos a ningún lugar. Si la persona no nos pide esto es lo que quiero, ya le podemos vender pipas de calabaza que no va a querer porque él lo que quiere es otra cosa. Y si yo en mis recursos solamente hago ayuditas económicas para pagar la luz al final de mes y el otro me viene pidiendo pues un tratamiento, no hombre, un tratamiento más profundo a nivel familiar, y yo estoy ahí para darle este recurso de un dinerito a final de mes, no estoy atendiendo su demanda, y al revés, ¿no? Lo normal es que te vengan a pedir el dinero de la luz. Y el tema que nos toca es, oye, si todos los meses te cortan la luz, algo habrá que hacer, ¿nos parece? Porque no todos los meses el Estado te va a pagar la luz. Entonces lo que hay es que trabajar con esa persona y a esa familia a ver qué recursos tienen propios para poder tener su recurso económico y no todos los meses le corten la luz.
Esa sería nuestra función, ¿no? De trabajar ese análisis de demanda, de hacerle consciente de que el problema no es que se quedan sin luz al final del mes, el problema está de fondo. No se están moviendo, se acomodaron. Claro. Porque también hay sujetos pasivos del sistema. Muchos sujetos En España, ¿no? pasivos. Fracasó un seguro, ¿no? Para los desempleados o parados, como le llamen, ¿no? Entonces, llegó un momento en que el fondo ya no alcanzó para tanta gente que vivía o tantas familias de eso, y todo eso vino como todo un caos, ¿no? Sí, así es. Nos hacemos sujetos pasivos. En España ocurrió que, por ejemplo, en el campo, los trabajadores agrícolas, pues claro, trabajan solamente en la época de cosecha, ¿no? El resto del año tenían un subsidio agrario de desempleo. Si tú llegabas al pueblo y querías montar algo y veías gente que está en paro, estaban todos, porque solo trabajan 4 veces al año, pero nadie se iba a trabajar porque estaban súper acomodados con su subsidio de desempleo. Así era. Así era. Sí, se convirtieron en pasivos, sujetos pasivos. Sí, sujetos pasivos del Estado. Entonces, hasta dónde también está la conciencia colectiva e individual, ¿no? Con estos recursos. También es verdad que el Estado nos hace un poco, nos adormece, pero bueno, sí, también el abuso, ¿no? Y cuando una llega ya el mentalidad tema de vivir de los otros, pero así como sanguijuelas, ¿no? O sea, porque también hay de esa manera, ¿no? Sí, pues así están hay, chupando. igual que nosotros tenemos el estereotipo de las ayudadoras, están los sanguijuelos, Sí, ¿no? o sea, sí. Que se dedican a vivir del Estado o de los demás. Yo conozco varias personas que viven todo el tiempo de algún financiamiento del Estado por un proyecto. Y entonces no les he conocido nunca un trabajo formal donde van a recibir un salario por su trabajo. Y no reciben pues, una beca. Sí, beca y sueldos. Economía superflua. Sí, o sea, yo le entiendo que no realiza nada, ¿no? O sea, no aterriza, nada más vende becas, y nada concreto. Pasamos a lo siguiente. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Bueno, la Federación Internacional de Trabajo Social ya lo define de una manera mucho más completa, ¿no? Es lo que todos habéis dicho. Destaca que el trabajador social o asistente social, que también se llama todavía en algunos lugares, actúa en el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. O sea, es la relación de la persona con la sociedad, con las instituciones en las que vivimos. Desarrolla un conjunto de acciones de carácter socioeducativo que inciden en la reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos y familias, comunidades y movimientos sociales en una perspectiva de transformación social. Estas acciones procuran fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, capacitar, movilizar y organizar a los sujetos individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios sociales, la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda de las condiciones socioambientales de existencia, la investigación de los ideales de la democracia y el respeto a la diversidad humana. Los principios de defensa de los derechos humanos y justicia social son elementos fundamentales para el trabajo social, con vistas a compartir la desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, pobreza, hambre y desempleo. Es todo lo que habéis dicho, pero ahí, ¿no? Hay en un párrafo que no se nos puede olvidar, ¿no? De cuánto abarca el trabajo social, cuánto abarca esta profesión y cuánto tenemos que tener en cuenta a nivel de Estado, a nivel de movimientos sociales, a nivel de redes, de organizaciones, de los individuos, de dónde estamos, en qué ámbito estamos trabajando, con qué grupo estamos trabajando, con qué tipo de comunidad. Es que tenemos que ser superwoman, ¿no? Y Superman. Sí, es cierto. Por eso no nos puede faltar la asignatura de economía, de sociología, de psicología. Por eso las llevamos todas.
Porque si no entendemos todo, no podemos intervenir como trabajadores sociales. Y a veces, que como vamos con tanta vocación a la carrera, decimos, ay no, los teóricos del siglo XIX me toca leer, ¿esto cómo me va a ayudar, no? Pues sí te ayuda, porque además lo peor es que todavía siguen funcionando esas teorías en el siglo XXI, es lo peor. Porque qué lentos somos los humanos para dar el movimiento, para dar el cambio, ¿no? Más socialmente. Ajá. Sí, recursos humanos, ¿no? Yo siempre digo que cuando trabajamos para el cambio, tenemos que trabajar en familia y hasta la tercera generación no vamos a ver los resultados. Es verdad, no tenemos que ser impacientes. A ver, el machismo. Si empezamos a trabajar ahora con las familias, hasta la tercera generación no vamos a ver a parejas en igualdad, porque es que tenemos que hacer tanto borrado de programas. ¿Cuánto? ¿20 siglos, 21 siglos de machismo? ¿Cómo lo vamos a borrar sin de plan? Pues un trabajo a fondo con la familia y a partir de la tercera generación vemos los resultados. Tampoco tenemos que tener prisa en este tipo de trabajo, ¿no? De cambio social a lo que es nuestro mayor ideal, el cambio social. Porque trabajar en situaciones de crisis, de intervenciones críticas a plazo corto, sí, pues tienes que ver el resultado porque si no, pues se te muere la persona o se te va al traste todo, ¿no? Y eso sí, son pequeños cambios que vas viendo. Pero lo que es ya... Claro, es que son tantos hábitos, los hábitos así como se hacen con mucho tiempo, todo ese tiempo hay que regresarlo. Pensaba mucho en lo que estabas diciendo en relación a la parte, como que tenemos que ser muy cuidadosos con la parte abarcativa, ¿no? O sea, porque podemos perdernos mucho ahí de esa posición. La cerveza. No tenemos claro para qué, no tendría caso estar aquí. Ajá, eso es. Valdría la Que no pena llegamos una por cerveza. casualidad. Sí, pues que tenemos ese arquetipo, ¿no? Ese arquetipo de ayudadoras. Hay diferentes arquetipos en la vida y las trabajadoras sociales llevamos lo que sería el enneagrama sería el número 2, las eternas ayudadoras, ¿no? Y ahí sí, por características personales, si nos empezamos a analizar todos un poco, vemos cuántas cosas en común tenemos. Pero, bueno, eso también ha sido como un proceso vital, ¿no? Evolutivo a lo largo de mi vida y profesión. El encontrarnos con problemas también te enfrentas a los tuyos. Y de alguna manera cuando estás trabajando y solucionando, hay algo también que estás trabajando y solucionando en ti. Entonces también una cosa que yo trabajaba con mis alumnos allá, impartía la asignatura de trabajo social con familia y lo primero que hacía es trabajar con sus familias. Si yo no conozco a mi familia, si yo no sé qué lugar ocupo mi familia, ¿cómo voy a trabajar con las familias de otros? No. Yo puedo pasar mi tesis y ahí viene todo. La parte de trabajo social con el tema de violencia escolar, que fue lo que yo investigué. Y como lo hice desde la perspectiva del trabajo social, ahí están todos los conceptos. Ajá, y desde el 2012 no está todavía desfasado. Pero... bueno, da igual, porque la violencia, mira, los primeros que empezaron a investigarla fueron los ingleses. Y luego, bueno, pues luego ya, sí, con el idioma, con el inglés, ya también saltó a los Estados Unidos y luego ya el resto de Europa. España somos como aquí, ¿no? Como todo lo que es México, todo habla hispana, ¿no? Como que la violencia no se consideraba como tal. Llegan los que tienen mentes cuadraditas y dicen, un momento, esto sí es violencia, y empiezan a definirla. Y lo que aquí, por ejemplo, está muy naturalizada la violencia, porque es muy cotidiana. Vas por la calle y los niños están viendo los periódicos a color, con muertes todo el día. En el colegio, los empujones, los gritos, la falta de respeto es lo normal, porque lo viven en su casa. ¿Qué es como normal? Sí.
Ok. Entonces, ¿se me fue? Bueno, Muy naturalizado. en realidad, como estaba la persona 20 años cuidando y que la ley todavía no se había cambiado, ¿tú cómo le vas a decir que no le vas a dar el recurso si es realmente lo que necesita, ¿no? Y lo que por ley le corresponde. Claro, además, ¿no? Y bueno, pues había así consigna a nivel ya institucional en la que ya como que tenías que mentir y decir ya como que hubiera cambiado sin estar, ¿no? Entonces, cuando a mí se me ponía en controversias éticas, en la adopción internacional también me pasó. Al principio trabajábamos muy bien con las familias, todo el tiempo que era necesario de preparar a los niños, a los padres antes de viajar, luego la llegada, el seguimiento, todo el tiempo que necesitaban. Hizo un boom y de 20 familias que teníamos al mes, teníamos 100. Evidentemente ya no había tiempo. Yo hacía visita a domicilio por toda Andalucía. Me iba, por ejemplo, 3 días, concentrado en la familia de esa ciudad y ahí las visitábamos a todas, ¿no? Ya eso no nos lo permitían. Y tenías que coger el teléfono, preguntar cómo va el seguimiento del niño y mentir, porque no hacías tu trabajo, ¿no? Y esas cosas a nivel institucional te las encuentras. Y ahí es ya donde el profesional dice, bueno, esto ya llego a tope, ¿no? Porque si esto crece, hay más gente en paro que puede también trabajar en lo mismo y tenemos que seguir con un trabajo de calidad. Entonces ahí donde tenemos que ver también cuáles son nuestras pretensiones, cuáles son nuestro compromiso real, ¿no? Porque estamos trabajando con familias, con personas, con problemas. Y lo que está por encima se nos tiene que olvidar, aunque sea el que me da el sueldo al final de mes. Eso me ha pasado. Y cuando ya llegas que dices, bueno, pues lo dejo, no, lo dejo porque esto ya no es trabajo social. Y ahí tienes que, bueno, ver, ¿no? Confiar en que, pues si esto se termina, se pueden hacer más cosas. Y de hecho nunca he dejado de hacer cosas. Y cada vez te complica más la existencia, ¿es verdad? Sí. Pero es parte de la evolución, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, a ver, yo traía aquí una pequeña presentación para partir un poquito de qué es el trabajo social. Evidentemente hay conceptos a nivel internacional donde ya con leer la definición tú dices, espera, me voy a sentar porque ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿No? Pero bueno, yo quiero ver un poquito ahora a nivel individual, escribir como frase suelta qué es para mí el concepto de trabajo social. Y desde ahí ver, ¿no? Entre todos, si estamos muy alejados de lo que dicen los de arriba o realmente estamos, o estamos conectados con lo que sí, lo que significa lo que es esta profesión. Porque aquí no entramos de casualidad. Aunque tengamos la informática, aunque tengamos las matemáticas, aunque tengamos eso de fondo, no llegamos de casualidad. Y sí es verdad que sí necesitamos tener muy claro, primero, por qué estoy aquí, pero luego, ¿para qué? Y el para qué me va a dar todo el sentido de esta profesión. Y con el para qué me van a ir llegando todas las técnicas, instrumentos, recursos que yo voy a necesitar en los casos que se me van a ir presentando. Pero sí es cierto que yo tengo que tener claro, ¿qué es esto? Porque si desde hoy no lo tengo claro, pues a estas horas, yo un viernes está muy bien tomando una cerveza afuera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero aquí ya sí, esto ya es sacrificio, ¿no? Pero lo de las 10 de la mañana. ¿Sí, este es un título, segundito? ¿O es nada más el tema? Es el tema. Bueno, lo que aquí está escrito es parte de mi tesis. Pero lo que es una guía, ¿no? Es la presentación. No, es un libro. Es un